podamos revisitarlo luego. A ver si lo subimos a Spotify. A lo mejor nos va bien en el mundo del podcast también, a lo mejor. Oigan, quería dar una cordial bienvenida a todos, todas, todes que se nos están sumando hoy día en esta conversación que le hemos titulado, este es el inicio de un ciclo, que se llama Desafíos de un nuevo ciclo político. Y partimos con este panel de lideresas, en el cual me ha tocado la labor de poder ir facilitando el diálogo. Contarles que somos la Fundación por la Democracia, somos un centro de pensamiento que aporta desde luego a las ideas progresistas y democráticas de nuestro país. Pese a que el título Un futuro inquietante pudiera asustar a más de algunos, la invitación es a que tengamos una conversa franca, fraterna, sobre los desafíos futuros que vienen para Chile. Así que una muy cordial bienvenida a nuestras invitadas que se suman esta tarde. Partir por presentar a Ignacia Gómez Martínez, abogada, magíster en Derecho Económico, expresidenta de Ciudadano, parte del directorio de la Fundación Hay Mujeres. Muy bienvenida, Ignacia, esta tarde. Muchas gracias, Rodrigo, y muchos saludos a todas mis copanelistas y a las personas que nos están escuchando también. Muchas gracias a ti. Tenemos a Natalia Castillo Muñoz, vamos a decir todos los nombres de maternos, exdiputada por el Distrito 10 de la región metropolitana, abogada, fundadora del Nuevo Trato. Muy bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Rodrigo. También saludar a la Ignacia, a la Flavia y a la Natalia, mi tocaya, y a todas las personas que nos están mirando también por las redes. Perfecto. Tenemos a Natalia Pergentili Domenech, administradora pública, máster en estudios políticos, ex subsecretaria de Economía y Empresas de menor tamaño, académica del USACH, presidenta del Partido por la Democracia. Muy bienvenida, Natalia. Hola, Rodrigo, muchas gracias. Qué placer estar con Ignacia, con Flavia y con la Natalia. Un placer también tenerte aquí entre nosotros. Nos acompaña Flavia Torrealba Díaz, profesora de Historia y Geografía con posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, vicepresidenta de la Federación, no Frente, Regionalista Verde Social. La gente se equivoca mucho. Muchas gracias, Flavia, por estar hoy día. Gracias por la invitación, un honor estar con estas panelistas, que agrado. Primera vez que estoy en un panel donde hay solo mujeres, hay que destacarlo. Porque hay mujeres. Capaz que logremos tener un mundo en paz. Vamos a derribar los paneles de hombres a punta de paneles solo de mujeres. Oigan, hechas las presentaciones de esta conversación, darle un poco de contexto y por qué necesitamos juntarnos a conversar esta tarde. El marco de esta conversación son múltiples crisis que no se suceden, sino que se están hoy día superponiendo, intersectando. Suenan todavía ecos de lo que fue el estallido social del 2019, que pese a tener una canalización institucional a través de la convención, parecen no dar todas las muestras de una reversión a la crisis de representación en la que estamos. Se acumulan elecciones, pero pareciera que no tenemos un pacto político de largo plazo, ¿no? La crisis sanitaria, no hay para qué explicarla, sigue afectando nuestras vidas. Algunos ecos del otro lado del Pacífico nos dicen que, pese a que acá en Santiago se sigue caminando sin mascarilla, un avión de Beijing podría ser un duro golpe de nuevo y volver a etapas que creíamos superadas de la crisis sanitaria. En términos económicos, desde luego que esto tampoco está yendo mucho mejor. No son solamente los titulares del Mercurio, del Financiero, sino que la gente lo ve en los kioscos de sus villas, de sus poblaciones. La crisis económica está pegando donde más duele, ¿no? En los y las que más a veces lo necesitan. Y a esta inflación también le sumamos que hay una pérdida más global de productividad, empleos de bajos salarios cuando son formales, y más de 1 millón de chilenos y chilenas que siguen en la informalidad. Por lo tanto, ahí se nos sumó el diputado Vlado Mirosevich, que se hizo un ratito para poder acompañarnos en medio del quinto retiro universal o acotado. Muchas gracias, Vlado, por estar. Decíamos entonces que tenemos una serie de desafíos políticos que son cortos, desde luego, que son del hoy, pero también tenemos una serie de desafíos largos, que ya van haciendo tendencia. Irreversibilidad de la crisis climática, la pregunta del patriarcado, las múltiples desigualdades que afectan a nuestro país, los abusos, la irrupción de la revolución científico-tecnológica, el futuro del trabajo. Hay muchos fenómenos que están dejando perpleja a la política, y por eso hoy día juntarnos a conversar sobre el futuro que nos inquieta, ¿no?
Si les parece que estoy siendo demasiado fatalista, esto ha sido solamente la introducción. Vivimos tiempos muy inciertos. La política, además, siempre navega tiempos complejos y tiene que saber dar respuesta a estos tiempos con liderazgo. Para eso estamos acá. Quienes hemos convocado son fuerzas progresistas que tienen algo que decir sobre todo esto que hemos estado presentando como telón de fondo. Y la pregunta es que, ¿cómo podemos hacer más para, desde la política, dar respuesta a la ciudadanía? Desde la política en clave progresista y democrática, ¿cómo podemos dar respuesta a la ciudadanía que vive todas estas crisis de manera agregada, ¿no? Entonces, para partir, quisiera ofrecerle la palabra a Natalia Piergentili, que nos pudiera dar su mirada. ¿Cómo ve estos desafíos hacia la política y cómo la política está dando respuesta a estos desafíos? Adelante, Natalia. Bueno, hoy día, en un día tan vertiginoso de votación, en fin, cuesta un poquito abstraerse y hablar de lo que debería ser cuando en estricto rigor la realidad nos supera, y nos supera negativamente a mi juicio. Yo creo que parte de los desafíos que tienen que ver con el mejoramiento de la democracia, con poder darle respuesta a los ciudadanos de la incertidumbre, no solo las que tenemos como problemas de base que tienen que ver con desigualdad, desigualdad social, territorial, etcétera, sino que además las nuevas incertidumbres que tienen que ver con epidemias, que tienen que ver con los datos, que tienen que ver con las fake news, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un mundo lleno de incertidumbres y ya no vamos a tener un mundo de certezas, por lo tanto vamos a tener que convivir con esa incertidumbre. Y a mi juicio, para que esas incertidumbres no nos agobien y podamos tener un sentido de nosotros, yo creo que la base está no solo en cómo fortalecemos la democracia, sino también cómo fortalecemos el sistema político. Creo que tan importante como la democracia es tener un sistema político que genere gobernanza y gobernabilidad al país, donde se expresen las mayorías, pero donde esas mayorías no ejerzan, digamos, una ofensiva que invisibilice a las minorías. Creo que es un poco lo que hemos visto a ratos en la convención, y lo quiero decir con harta responsabilidad, porque democracia en términos profundamente republicanos tiene que ver cómo las mayorías se expresan, pero no opacan o no invisibilizan a las minorías. Y en ese contexto creo que uno de los incentivos para poder fortalecer la gobernabilidad y la democracia en Chile a propósito del proceso que estamos viviendo, creo que es replantearnos, por ejemplo, el sistema político. Y en ese contexto no quiero ahondar respecto de si tiene que haber Senado o no. Me voy a ir a una reflexión más profunda que tiene que ver con lo siguiente. Creo que los incentivos son hoy día erróneos. Los incentivos que tienen nuestros parlamentarios para querer destacar en una masa que pareciera homogénea es muy grande. Y como aquí todos somos seres humanos, tendemos a funcionar por incentivos. Por lo tanto, yo creo que un incentivo interesante para tener una gobernabilidad que permita cambios profundos en la sociedad chilena, sin duda, pero en paz, en tranquilidad, en armonía, en respeto, en acuerdos, va a versar sobre la idea que yo sé que es contracultural en estos tiempos de dejar de votar por personas y empezar a votar por listas. Votar por propuestas y proyectos, no por rostros, no por eslogans, no por promesas que no se pueden cumplir, no por populismos, y que así va a ser mucho más fácil poder generar una accountability respecto de por quién yo voto, por qué idea voto, por qué propuesta de sociedad voto, y esa le encarna a un equipo que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Creo que por otra parte los umbrales de entrada en el sistema político son importantes. Esto no significa invisibilizar a los movimientos sociales ni querer dejar a algunos excluidos. Lo que significa es que pudiésemos tener, por cierto, la posibilidad de generar acuerdos robustos y profundos en materia de, por ejemplo, seguridad social o de estado de bienestar. Creo que nosotros tenemos que sacar lecciones interesantes de las democracias europeas que se levantaron después de una guerra. Y nosotros ya hemos visto cómo los populismos en Latinoamérica tienen sumergido a un continente en pobreza, en desigualdad, en violencia. Por lo tanto, creo que una mirada de izquierda no puede no estar abierta a nuevas fórmulas democráticas.
Creo que la izquierda necesita salirse de ciertos dogmas y plantearse preguntas que hoy día los dogmas no los dejan preguntar, como por ejemplo, ¿qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Cómo queremos convivir con los otros? Porque hablamos con frases grandilocuentes respecto de queremos convivir con los otros, queremos generar un pacto social de todos y todas, pero resulta que a la vuelta de la esquina el otro es mi enemigo. Si no estás con mi dogma, eres facho, o eres esto, o eres lo otro. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que tener una cuota de humildad desde la izquierda. Primero, para replantearnos nuevas respuestas, abrirnos a nuevos sistemas, a nuevas respuestas, plantearnos nuevas preguntas, pero también porque la sociedad chilena, lo queramos o no, sigue en el clivaje del 88. Prueba de eso es la votación de Gabriel Boric, es el porcentaje de lo que sacó el presidente Boric. Con esto, qué lástima que en todos estos años no hayamos podido correr el cerco respecto del clivaje ideológico, pero sí me parece que eso nos da cuenta de que la sociedad chilena tiene una representación de centro y centro-derecha que tenemos que considerar. Esto no significa claudicar a las reformas como pasaba con el binominal. Esto significa darnos cuenta que con sistema proporcional tenemos una representación de la sociedad que hoy día nos tiene sin mayoría social y política a un sector del país. Y eso no solo nos tiene que dar cuenta de cómo generamos proyectos más atractivos, más profundos, menos diásporas de partidos o de mirada, sino también cómo somos capaces de integrar a un otro, a un legítimo otro en una conversación de nueva sociedad. Por lo tanto, yo siento que hay que despejar un poco la cabeza, las respuestas del siglo XXI no van a venir con los viejos clivajes, no van a venir con la mirada derecha-izquierda que conocemos y que tiene mucho que ver con dogmas, sino que yo siento que la izquierda no se puede quedar atrás en plantearse nuevas estructuras políticas, nuevas preguntas y, por cierto, también asumir con humildad la existencia de otros, con otras miradas legítimas que tenemos que integrar para buscar como sociedad, un pacto social y político que nos permita un estado de bienestar y que nos permita, por cierto, una democracia más robusta para enfrentar lo que viene. Ahí me quedo, mi querido Rodrigo. Muchísimas gracias. Vamos con Vlado, que habíamos tenido ahí, nos faltaba la presentación. Vlado es diputado por Arica, segundo periodo, es además parte del Partido Liberal y cientista político, máster en periodismo digital, y lo hemos invitado también para poder darnos su visión. Así que, Vlado, si nos pudieras de repente reaccionar a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de estos desafíos cortos y también de los desafíos más de largo plazo en la construcción de este progresismo que estamos armando? Adelante. Súper. Muchas gracias, Rodrigo, y a la Fundación por la Democracia por la invitación, en particular a Víctor Barrueto y a Natalia Pergentili por la invitación, y un abrazo grande a Natalia, mi colega también diputada, a Ignacia Gómez, un abrazo grande, y también a Flavia Torrealba. Bueno, contarles que, a ver, ¿cómo lo veo? Creo que primero, si tuviésemos que definir progresismo, ¿no? Desde una palabra difícil de definir, pero al menos desde las distintas corrientes, yo lo explico desde el liberalismo igualitario, ¿no? Desde el liberalismo progresista, esas viejas ideas de progreso que dieron impulso a la Ilustración, a la Revolución Francesa, después a la Revolución Norteamericana, que lucharon por el Estado laico, por el federalismo, por descentralizar el poder, y que tenían como idea básica el distribuir el poder, porque la sospecha era que la concentración de poder traía abusos, ¿no? Esa sospecha de esos viejos liberales que impulsaron estas ideas de progreso no ha variado mucho. O sea, en ese momento el poder concentrado era la monarquía, en este momento en algunos países es el Estado, en otros es el mercado. O sea, vemos concentración del poder en distintos lugares, y esa concentración del poder amenaza los derechos y las libertades, ¿no? Y entonces, claro,
cualquier progresista que se defina así en el amplio sentido de la palabra debe ser una persona insatisfecha con el estado actual de derechos y de libertades. O sea, lo que buscamos es ampliar para las grandes mayorías y conquistar más derechos y más libertades, ¿no? Y ahí, en esa definición, creo yo, es amplia, y en la medida que los países y las fuerzas políticas vamos conversando en torno a una definición de esa naturaleza amplia, permite que construyamos mayoría, ¿no? Para mí el estallido social significó un momento de expansión democrática, o al menos de posibilidad de expansión democrática, ¿no? Pero creo que a lo largo de la historia, esto, y lo decía Rodrigo al inicio, ¿no? Todo esto es cíclico y contracíclico. O sea, cuando hay un momento de expansión democrática que amplía este horizonte, que empuja estas ideas de progreso hacia adelante, que conquista más derechos, más libertades, también lo que pasa es que viene necesariamente una contraola, una contrarreforma, para restaurar, ¿no? Restaurar el viejo régimen. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos aquellas fuerzas progresistas que queremos empujar el cerco para adelante? Es justamente que la contrarreforma no tenga éxito cuando intente restaurar el viejo régimen. Porque ha pasado muchas veces en la historia, y aquí con Natalia lo hemos discutido, esto era tema de nuestros almuerzos de bancada, siempre lo discutíamos, cómo en la Revolución Francesa se produjo un momento de expansión democrática y luego se intenta restaurar el viejo régimen. ¿Por qué? Porque las fuerzas de cambio no fueron capaces de conducir el proceso. Y entonces lo que empieza a florecer es el caos, lo que empieza a florecer es la incertidumbre, y al final entonces las fuerzas conservadoras dicen, este es el mejor momento para restaurar el viejo régimen. Entonces creo que en Chile la elección de Gabriel Boric, a mi juicio, fue por una parte una tremenda esperanza de cambio, pero también significó, y esto creo que hay que estudiarlo en profundidad, también significó el freno a una posibilidad de un gobierno populista. O sea, distingo inmediatamente a Gabriel Boric entonces de los populistas, ¿no? Pero que no lo creo, estoy seguro que no lo es. Pero si Gabriel Boric no hubiese ganado la elección, y esto es lo que puede pasar en la próxima, la posibilidad de que se instaure en Chile un populismo, ya sea de izquierda o de derecha, pero de corte más bien autoritario, es muy posible. O sea, está, creo yo, a la vuelta de la esquina, y si hay algo que Boric cerró, al menos por estos 4 años, por esta elección, fue la posibilidad de que se constituyeran ese tipo de liderazgo. Alguien ponía el otro día un meme en Twitter, donde aparecía la declaración de Jadwe en Venezuela y la declaración de Kast, que fue como ahora el presidente de los movimientos de ultraderecha en el mundo, y alguien puso de la que nos salvamos. Y yo creo que nos salvamos, pero por un tiempo. Porque no podemos, nadie puede asegurar, ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que se suponía la democracia más sólida, que los liderazgos populistas no van a penetrar las instituciones. Y por populista, por supuesto, es mucho más que demagógico, ¿no? Porque de demagogia hay mucha, pero populismo me refiero a una cosa un poquito más sofisticada, que pretende socavar las instituciones, tener una relación directa entre el pueblo y el líder sin pasar por los partidos, por la institucionalidad, en fin, bueno. Entonces, y termino con esto, las fuerzas progresistas que queremos más derechos y más libertades, tenemos que poner especial acento y cuidado en que la agenda de restauración no sea la que domine. Porque si domina la sensación de incertidumbre, de desorden general, es lo que ofrece la posibilidad a estos liderazgos populistas de izquierda o derecha, siempre generalmente de corte autoritario, que vienen a ofrecer la restauración, que vienen a ofrecer el orden, y que vienen a ofrecer mano dura, o llámese como sea, o fin a la corrupción, tantas cosas que hemos escuchado tantas veces, ¿no? En el pasado en Chile, la escoba para barrer con los políticos, de Carlos Ibáñez del Campo, en fin. Entonces tenemos que poner mucho ojo de que el proceso del estallido social en adelante termine bien, se conduzca hacia algo, se conduzca hacia expandir la democracia y profundizarla, y no hacia el retroceso. Porque cuando se producen estallidos sociales, están las dos puertas abiertas, el retroceso y la profundización democrática. Esas dos puertas
creo yo, están ahí, todavía latentes, lamentablemente. Así que esa es nuestra responsabilidad. Yo creo que este gobierno y las fuerzas progresistas que le apoyamos, tenemos que restablecer el orden, pero no es el viejo orden, es un nuevo orden, donde la justicia, donde los derechos sociales, donde la profundización democrática sean la tónica, donde la dignidad, pero no dignidad solo como derechos sociales, dignidad como trato, como igualdad de trato, sea la tónica en una sociedad. Bueno, lo dejo hasta acá. Disculpen lo No, largo. súper, son varios elementos para poder reflexionar y para poder cuestionar también cómo las fuerzas transformadoras abordamos este desafío. Flavia, ustedes son parte de la coalición de gobierno, Apruebo Dignidad, y quizás es interesante conocer esa mirada, cómo también desde ese espacio se puede estar llevando estas discusiones en todos los niveles que hemos estado hablando. En el nivel corto, que probablemente tenemos muchas crisis encima, pero también en el nivel largo se me escapaba en la introducción lo que dice Vlado, a las macro tendencias que la sociedad está observando. También se incluye como un factor o como un elemento perturbador quizás de la fuerza el tema del populismo y cómo también cuidamos la democracia, ensanchamos la democracia, profundizamos la democracia, mientras estamos tratando de llevar a cabo transformaciones sociales, políticas importantes y profundas. Entonces, quizás llevar la pelota para ese ámbito y también qué elementos tienes tú desde tu mirada para poder aportar a esta conversación. Bueno, yo les agradezco la invitación a la Fundación, a Rodrigo, a Natalia, a Ignacia, a Vlado, por este espacio, a las Natalias bellas. Es un espacio que me interesa mucho, porque habitualmente en política estamos renunciando un poco a los espacios de reflexión, nos está comiendo como la contingencia. Por lo tanto, es un tema muy interesante y que se agradece siempre que la Fundación por la Democracia abra estas instancias para conversar. Yo tenía otra propuesta en realidad, pero vamos a la propuesta que me hace Rodrigo, que me parece para hilar mejor el panel, digamos, y no evadir, porque el desafío de Vlado y de Natalia es enorme. Sí hay un consenso, por lo que veo, en que hay unas estructuras tradicionales en la política que están cayendo. Hay un sistema de creencias que está impugnado, hay un poder que corresponde más bien a los modelos patriarcales que deja de funcionar porque han aparecido actores diversos que siempre han sido maltratados por este sistema de creencias o han sido abusados por el sistema económico o marginados de conceptos de desarrollo, de libertad, etc. Por lo tanto, creo que hay sí un consenso en que estamos frente a un cambio epocal y que tenemos unos desafíos enormes y que estamos perdiendo el control de la política. Me voy a centrar, por lo tanto, en un solo tema para que no, un poco para ordenar mis ideas, que tiene que ver cómo vamos a fortalecer el sistema político y cómo vamos a estabilizar y vamos a mantener a la democracia a salvo si es que nosotros somos parte de este sistema impugnado. Los partidos políticos somos parte también de eso, no solo por las prácticas, no solo por los cuestionamientos, sino también porque hemos renunciado a nuestro deber ser. Y es ahí cuando uno se pregunta, digamos, y planteo la pregunta al panel, como lo ven ustedes, los partidos políticos seguimos siendo elementos estabilizadores, como mencionaba la Natalia, vitales para la mediación entre el diálogo democrático. No somos movimientos sociales, eso también me parece que estamos de acuerdo. Cumplimos un rol distinto, tenemos una mirada ideológica, tenemos una doctrina, pero por alguna razón no tenemos
no hemos tenido o hemos renunciado a la capacidad que los partidos tenían de orientar las discusiones. Lo que estamos viendo en este rato en el Congreso Nacional es dramático. Dramático. A mí me parece que el que no podamos ordenar siquiera a nuestros congresistas, que no siquiera podamos sumarlos a una visión común y ser capaces de defender esta visión frente a el país, me parece que es una renuncia que nos obliga a mirar el sentido de los partidos políticos. Yo personalmente creo que es imposible, por mucho que generemos nuevas estructuras, nuevas instituciones y demos respuesta o tratemos de dar respuesta a esta realidad como simultánea y sin jerarquización, que creo que es uno de los mayores problemas que tenemos, que es igualmente importante según, digamos, los intereses de la gente y de estos algoritmos en los que uno se mete, hablar de la reforma de pensiones, que hablar de si se separó o no se separó el presidente, o si Isquia mostró sus compras, de la misma forma o igualmente importante, ocupan más incluso tiempo que cuestiones que son de conversaciones mucho más centrales para la vida en común. Los partidos políticos existimos y la política existe porque hay problemas, pero naturalmente en las sociedades tradicionales había una capacidad para jerarquizar estos problemas, ir atendiendo los problemas e ir controlando la agenda y defendiendo las posturas que los partidos teníamos o las posturas que se defendían. Ahora me parece de un dramatismo brutal que este aparecer, este reconocimiento de nuevas identidades vaya también de la mano de un proceso de fragmentación del sistema de partidos que no solo favorece o siembra o establece las condiciones para el surgimiento de estos populismos que señalaba, hablado como un riesgo inminente, sino también que haga de los partidos políticos estructuras absolutamente vacías. En este momento, ¿para qué sirven los partidos políticos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para conseguir pegas, para conversar, digamos, pero sin poder. Están vacíos, no solo de contenido, sino que están vacíos de la voluntad de generar acción política y de generar guía para la discusión. Es decir, a mí me parece dramático la situación, insisto, que estamos viviendo, y me voy a poner contingente en el tema de los retiros, digamos. Es dramática la situación. La rencilla que hay en este momento en la discusión, la falta de voluntad por ver objetivos nobles en la misión, en lo que está haciendo la gente que está en este rato en el Congreso, me parece que tiene que ver también con cómo los partidos políticos dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y defender doctrina, defender postura, y lo otro importante es atender a unir voluntades efectivamente para conseguir objetivos políticos grandes. Por lo tanto, los partidos políticos estamos también colaborando con la fragmentación. Mi partido político, la Natalia, Hablado, la Ignacia, todos somos hijos de una matriz, venimos de alguna parte, nos fuimos de alguna parte, porque no fuimos capaces de resolver internamente también los problemas que tuvimos en los partidos de origen, y además naturalmente porque las estructuras se anquilosaron, se iniciaron prácticas con las que no estuvimos de acuerdo, no fuimos, digamos, con una agenda propia porque nos parecía que los actores o los nuevos
miembros, digamos, las nuevas identidades de esta sociedad no estaban correctamente representadas por una serie de razones, pero yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que detenernos y decidir, ¿vamos a seguir colaborando con esta fragmentación y facilitando las condiciones para que surjan estos populismos? ¿O vamos a tratar de tomar el control de las agendas, ser políticamente responsables? Nosotros finalmente somos, somos entidades que tienen un compromiso y también un deber constitucional, somos parte de las estructuras políticas. Por lo tanto, tenemos responsabilidades enormes en estos procesos. No es solo cuestión de mirar, digamos, evaluar. Por ejemplo, a mí me llamaban esta mañana de un medio a preguntarme qué me parecía la baja en las encuestas del presidente. Estaba un poco desilusionado el periodista porque yo le dije que a mí no me parece nada dramático, que es un poco empezar a sincerar la conversación. Recordemos que en la última elección los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta tenían menos del 30% del apoyo en las elecciones. Por lo tanto, aquí hubo mucho en esta última elección de correr por su vida, digamos. Yo conozco mucha gente que votó por nuestro presidente porque era impensable dejar al país en manos de una derecha tan conservadora, que yo no sé si es una derecha populista, sí creo que es una derecha restauradora de este sistema impugnado. Pero identifico todavía algunas cuestiones que se alejan un poco de los rasgos de los populismos como clásicos, digamos. Sin embargo, tenemos que sincerar también esta conversación. Nosotros tenemos un presidente y estamos viviendo un momento donde tenemos un gobierno que en rigor llegó a esta elección con el 24% de los votos. Y que se sumaron esfuerzos, se sumaron fuerzas políticas y se sumaron apoyo, y que además venían de una sociedad no necesariamente organizada por los partidos tradicionales. Toda el sector, digamos, de la exconcertación, restando a la democracia cristiana, o con la democracia cristiana, la candidata con todas las fuerzas detrás consiguió menos del 11% de los votos. Convengamos también en que Gabriel Boric ganó por más de ese porcentaje. Entonces estamos viendo que hay que sincerar las cifras y hay que sincerar la conversación, y a mí me parece que este es un buen momento. Yo entiendo que tengo que redondear la idea porque si no me van a eliminar de esta reunión. Lo que creo, y quiero redondear esta idea, digamos, señalando que es necesario que nos pongamos serios, que nos pongamos a trabajar juntos, trabajar juntas, y retomar lo que es nuestro mandato constitucional también, que es estabilizar la democracia a través de estructuras partidarias, fortalecer cualquier institución que nos demos para enfrentar esta realidad nueva. Por lo tanto, les agradezco, me quedo callada para no correr el riesgo de estar desconectada. No te preocupes, vamos a poder tener una segunda ronda para poder ir aportando más elementos. Pero no nos queremos quedar sin la opinión de Ignacia, que también está acá para poder aportar algunos elementos también desde otra experiencia quizás, ¿no? Desde ciudadanos, desde una fuerza política que también hoy en día está, digamos, viviendo un momento de redefinición, ¿no? Entiendo que por ahí va la cosa. Si nos pudieras contar cómo también ustedes tienen elementos para poder aportar a este debate. Adelante, Ignacia. Muchas gracias, Rodrigo, y nuevamente un saludo a nuestros panelistas, a Vlado que se integró, un abrazo, Vlado, y bueno, las personas que nos han estado escuchando. A ver, nosotros desde Ciudadanos es un partido que era muy nuevo en este último ciclo político, porque creo que estamos entrando derechamente en un nuevo ciclo político,
Lamentablemente no tuvimos la capacidad de juntar los 4 diputados que exigía la ley para poder subsistir. Por lo tanto, nos tocó disolvernos, y lo quiero decir con harta tranquilidad y calma, porque en algún momento nos planteamos, bueno, que eso podía ser una realidad muy certera, que podía ocurrir eso, y decidimos con harta dignidad, creo yo, como seguir hasta el final y cumplir este ciclo que a través de Ciudadanos, que era un partido que tenía una ideología liberal igualitaria, o liberal de izquierda, muy cercano a lo que señala muchas veces Agustín Esquella, y lo define muy bien también Blado a través del Partido Liberal. Pero bueno, eso fue parte de, lo digo muy honestamente porque me preguntabas un poco desde qué pensábamos desde Ciudadanos, pero eso no quiere decir, ¿cierto? Quizás un instrumento que fue Ciudadanos que hoy día le toca disolverse, eso no quiere decir en ningún caso de que las ideas no tengan hoy día una oportunidad de converger con otras fuerzas políticas o de aportar en este nuevo ciclo político. Yo estoy segura que todas las personas que conformamos esta organización tan bonita y con mucho orgullo durante estos años, vamos a estar muy dispuestas a poder aportar en este nuevo ciclo político, en donde estamos viviendo, como bien decía Rodrigo al inicio, momentos de mucha inestabilidad, mucha inquietud, muchas crisis de diversas índoles, un periodo que históricamente estamos todavía, creo yo, en un momento post-estallido social, y eso cuando nosotros miramos la historia, otros estallidos sociales, hay que también siempre leer la historia, pasan estos periodos que cuesta volver a periodos más estables, y hay ciertas inestabilidades, y de alguna manera vamos a tener que tener la calma, quizás la sabiduría o la templanza como para enfrentar este nuevo ciclo político con todas estas dificultades que tiene. Y aquí me quiero tomar un poco de lo que decía Blado y también Natalia, del diagnóstico que hicieron. Creo que hicieron un muy buen diagnóstico respecto tanto de los desafíos que tenemos para fortalecer un sistema democrático que distribuya mejor el poder, que creemos una institucionalidad que sea sólida, pero que al mismo tiempo permita permear que dentro de las distintas instituciones y lugares de tomas de poder puedan también ser mucho más democráticas e incluir diversas miradas, e incluir la diversidad del pueblo de Chile que somos, que ha estado tan reprimido durante tantos años. Y también recojo dentro del diagnóstico lo que decía Blado sobre los riesgos de caer en populismo. Yo me acuerdo, quizás, no sé si te recuerdas, Blado, pero algunos paneles que nos tocó, o no sé si contigo, pero que era como el tema de moda, el tema del populismo antes del estallido social. Y que después como que de repente el estallido social deja de ser tema en los paneles de conversación o en las instancias, pero luego como que parece que a través del proceso constituyente se canaliza esta crisis y se calma un poco esto de que venía dándose con tan fuertemente, había salido Bolsonaro, recién en Brasil, etc. Y luego se calma un poco, pero una vez que se calma, luego empieza nuevamente a ser un tema tremendamente importante, y lo vivimos casi, estuvimos a punto un poco de caer en realmente un gobierno que podría haber sido José Antonio Kast, con una tremenda votación que no hay que en ningún caso minimizar. ¿Ya? Ahora, concordando con todo este diagnóstico que hemos dicho y que se ha señalado acá, a mí me preocupa cómo lo estamos enfrentando desde las fuerzas progresistas, desde el liberalismo, de la socialdemocracia, desde también la coalición de gobierno, porque uno diría, como bien decía Natalia, oye, tenemos que hacernos estas preguntas, ¿cierto?, que son tan importantes, desde cómo diseñamos esta institucionalidad sólida que nos permita frenar protegernos de estos posibles populismos. Y uno, claro, ¿cuál es el hito que hoy día está pasando en Chile? Más relevante de todas maneras es la Convención Constituyente, y creo que es el hito más importante que le va a tocar enfrentar al presidente Boric. Y uno ve lo que está pasando en la Convención, habiendo sido yo una de las
que de todas maneras nos inclinamos por y nos la jugamos por esta vía de solución o este proceso, hicimos campaña, ¿qué no hicimos, cierto?, por el apruebo, etcétera. Y hoy día yo lo veo con alta preocupación, porque estas preguntas, estos desafíos, desde cómo construir un sistema político que se haga cargo de los problemas que tenía nuestra institucionalidad, y que hemos visto, sobre todo en la Comisión de Sistema Político, siento que nos están haciendo cargo de estas problemáticas. Por decir un ejemplo, uno escuchaba a Fernando Atria, incluso al inicio del proceso constituyente, diciendo, claro, nosotros tenemos un problema de gobernabilidad, ¿cierto? Que cuando llega un presidente y que no tiene un Congreso mayoritariamente de su misma coalición, no logra sacar adelante las reformas que tienen que sacar las demandas de la ciudadanía. O bien, lo acabamos de vivir, en un momento de estallido, nuestro sistema político no tiene válvulas de escape que te permitan enfrentar crisis de una manera que no ponga en riesgo, ¿cierto?, el quiebre de la institucionalidad. O bien, cuáles son los contrapesos que vamos a tener en caso de enfrentarnos con gobiernos populistas, que llegan al poder a través de vías democráticas, pero que después empiezan a cambiar las institucionalidades de manera muy fácil, y terminan al final generando dramas tremendos para las democracias de los países. Entonces yo veo que de repente la respuesta que está dando la Comisión de Sistema Político y hoy día la Convención nos están haciendo muy bien cargo de estos problemas. Yo me habría gustado ver, y lo digo desde total honestidad, ojalá un debate, por ejemplo, de preguntarnos por qué no hubiese sido quizás mejor para Chile, en vez de un presidencialismo tan extremo como el que teníamos, a lo mejor pasar a un régimen parlamentario o semiparlamentario, o haber tenido un debate un poquito más amplio de cuáles eran los problemas que estábamos viviendo y cuáles son las mejores respuestas para hacerse cargo de estos problemas. Y de repente como que aparece una propuesta que todavía no está totalmente cerrada, pero que a mí me ha llamado la atención porque no veo de alguna manera cómo está haciéndose cargo de estos desafíos y estas preocupaciones. Entonces, yo lo veo con un poco de preocupación lo que ha estado pasando en la convención, y también podemos hablar de otras cosas que también me preocupan, pero no quiero extenderme muchísimo más para también continuar con la conversación. Pero veo estas preocupaciones, veo también que en momentos históricos post-estallido pasan estas crisis y pasan estas como que las coaliciones cambian, siempre cambian las coaliciones políticas después de los estallidos sociales. Yo creo que en Chile nos está pasando lo mismo, seguimos en momentos de cambio, y yo creo que hoy día tenemos más que diagnósticos y seguir como con esta convergencia de desafíos que sí. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, tenemos que ponernos mucho más alerta de cuáles son las formas de conducir esta crisis y estas conversaciones como las que estamos teniendo, y probablemente, bueno, lo que está pasando en la convención, a mí me parece que debiéramos ponerle bastante más ojo, porque es ahí donde tenemos la oportunidad tremendamente histórica para crear una nueva institucionalidad que fortalezca y robustezca la democracia, pero al mismo tiempo que dé estabilidad para los años que vienen, las próximas décadas. Eso, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Ignacia. Cerramos esta ronda de apertura con Natalia Castillo. ¿Qué aproximación tienes a estos elementos que se han ido presentando, que son múltiples? Así que escoge tus batallas y nos contarás, digamos, desde dónde vas a estar. Sí, bueno, primero saludar la iniciativa, porque creo que como decía la Natalia al principio, en medio de toda esta contingencia, yo digo, ¿dónde se están pensando los desafíos del futuro, en cómo construimos también lo que viene? Ayer en un programa de televisión, el ex vicepresidente de la convención, Jaime Baza, dice algo así como que si es que la nueva constitución se rechaza, va a venir una crisis social y política. Yo creo que no es que vaya a venir una crisis social y política, o sea, estamos en medio de una crisis social y política, que es una crisis no solamente institucional, sino que también es una crisis nacional
respecto a cómo nos relacionamos con el poder y cómo también la ciudadanía se quiere hacer parte de esas decisiones. Y ahí creo que hay dos momentos que yo creo o dos desarrollos, digamos, de esta historia que son muy relevantes. Uno, lo que tiene que ver con la convención, y otro, lo que tiene que ver con el gobierno de Gabriel Boric. Por el lado de la convención, se ha levantado una serie de críticas, algunas muy justificadas, pero también hay mucha propaganda del terror respecto a lo que se está discutiendo ahí. Y creo que los principales responsables y los principales llamados a cuidar el proceso son los propios convencionales. Hoy día se está viendo mucho la dinámica, y esto tiene que ver con la forma, también podemos tener algunas discusiones con el fondo, pero en cuanto a la forma, yo creo que se está dando mucho la dinámica de la discusión política que nosotros vivimos en el Congreso, de la que yo fui testigo, desde que cada uno finalmente lo que hace es llevar sus agendas e intentar tensionar al resto y en función de eso lograr instalar uno que otro tema. Muchos de ellos incluso llevando cuestiones que saben con las que no van a contar con las mayorías, para después instalar de alguna manera la discusión en la agenda y poder desde ese lado seguir construyendo de acuerdo a su determinada demanda. Cuestión que yo creo que para un proceso constituyente es muy complejo seguir actuando en esa lógica. Es mucho más esperable que en un proceso como la Convención Constitucional, que es mucho más allá que la discusión propiamente tal de las normas, sino que tiene que ver con la creación de un nuevo pacto social, donde se identifiquen las posturas del otro y se logren buscar estos puntos en común para poder tener una carta fundamental que nos permita a todos sentirnos parte y que no sean finalmente los equilibrios políticos los que vayan determinando la estabilidad de un país, sino que son circunstanciales, son electorales, sino que haya un proyecto país el cual seguir adelante. Esa conversación yo creo que ha estado un poco al debe. Creo también que tampoco hay que ser tan categóricos y hay que esperar que este proceso siga madurando. Pero sí creo también que es importante que se levanten las voces de alerta que permitan que este proceso se siga desarrollando. Porque creo yo que es muy complejo que nos enfrentemos en un tiempo más a la disyuntiva, por ejemplo, que este proceso eventualmente fracase. Y eso va muy ligado también a lo que decía en relación al gobierno. Creo que podría existir mucho por cómo se construyó la coalición principalmente de gobierno, que Apruebo Dignidad, que es una coalición que se construye mucho en oposición a otros sectores del progresismo. Podría existir mucho la tentación desde las otras alianzas a decir, bueno, a este gobierno que le vaya como le vaya, o decir nosotros no somos parte, porque creo que la responsabilidad de las fuerzas progresistas, las que son parte de la coalición original de gobierno, las que también se han sumado, incluso las que pueden o podemos estar fuera, tenemos una responsabilidad muy grande con el proceso. O que acaso creemos que si al gobierno de Gabriel Boric le va mal, la gente se va a levantar y decir, bueno, entonces que venga la socialdemocracia. No, o sea, la gente probablemente va a optar o por una derecha que lejos de lo que muchos piensan no está en el suelo, es una derecha que se ha rearticulado, que tuvo un pésimo momento electoral, pero culturalmente sus ideas siguen siendo ideas muy preponderantes y muy seductoras todavía para ciertos grupos de la población, con cuestiones que están tremendamente arraigadas en lo más íntimo de nuestra cultura, como el individualismo, como el ráscate con tus propias uñas, y es cosa de ver a propósito de la discusión del quinto retiro. O sea, hay cuestiones que son culturales, que creo yo que son las batallas más importantes del progresismo y que es el momento en que tenemos que empezar a darlas. Empezar a tener, por eso nosotros también hablamos desde nuestra plataforma de un nuevo trato, en cómo tenemos este diálogo también intergeneracional. Yo fui parte del Frente Amplio, con Vlado fuimos parte también de esa generación que no le pidió permiso a la anterior para levantar un proyecto político. Y creo que en cierta medida eso estuvo bien hecho. Era necesario que una nueva generación también se mostrara, también desplegara capacidades y proyectara también hacia el futuro.
Pero creo que en la parte que vino después, de generar ese diálogo intergeneracional, creo que nos faltó. A mi generación le faltó generosidad, en poder hacer este diálogo de una manera más amable, no a los cachuchazos, ni estar esperando permanentemente que la tensión política haga que un cierto sector se sume o se vaya replegando a mis ideas, sino que tener un diálogo más pausado. Creo que en eso la presidenta Bachelet fue muy visionaria, porque ella pensó en un proceso constituyente en un momento, digamos, de paz social o aparente paz social, que tal vez se hubiese dado en otros términos, a lo que se está dando hoy día, que es mucho más álgido el debate, donde rápidamente se trazan líneas entre traidores y defensores del pueblo, donde, por ejemplo, discusiones como el unicameralismo, como los sistemas parlamentarios. Yo soy, al igual que Ignacia, a mí también me gustan los sistemas parlamentarios porque creo que esos sistemas defienden proyectos país y te obligan de alguna manera a buscar los consensos sociales y políticos que te permitan llevar adelante un gobierno. Y si tú pierdes eso, pierdes el gobierno. Y es así de simple. A mí me gusta el sistema unicameral parlamentario. Bueno, perdí, se está dando otra discusión, pero más allá de eso, a mí me llamó mucho la atención la discusión que se dio, por ejemplo, a propósito del unicameralismo. De no sé qué parte se sacó que ser defensor del unicameralismo era ser de izquierda y ser defensor del bicameralismo era ser de derecha y ser defensor del sistema parlamentario era ser progresista. Yo no sé dónde se sacó eso y en algún momento nos dividimos y yo creo que perfectamente una persona de derecha podría resolver, encontrar razonable que un sistema unicameral en combinación con parlamentarios es algo que no, a lo mejor no debiera costarle tanto defender. O viceversa. O sea, creo que esa discusión, por ejemplo, se dio en términos muy binarios y muy complejos que hoy día nos tienen un poco entrampados en esta discusión sobre el sistema político, que es fundamental para efectos de ver cómo se van a construir las relaciones de poder de aquí hacia el futuro, en cómo vamos a tomar esta decisión. A mí también me gustaría, por ejemplo, que en un sistema parlamentario unicameral nosotros eligiéramos por partido, con listas cerradas, los partidos se comprometan a defender ciertas ideas, pero eso también es muy contracultural en nuestro espacio. Tampoco hubo una definición de generar ese tránsito. Bueno, pero en definitiva hay muchas cosas que quedan por conversar. Yo destacaría 3 ideas. Primero, que la responsabilidad de los sectores progresistas en que este gobierno les vaya bien va mucho más allá de si somos o no somos parte de un gobierno, porque tiene que ver con una disputa cultural que creo que es muy importante. Segundo, creo que cualquier conversación hacia el futuro ya no puede estar dejar de ver a lo menos 3 elementos que son la democracia participativa, el feminismo y la crisis climática. Creo que todo también lo que tenga que ver con las materias de fondo no pueden estar sin esas discusiones que también son discusiones de derechos humanos. Y por último, cuidar el proceso tiene que ver con poder, primero, ojalá hacerle llegar el mensaje a los convencionales que ellos son los principales responsables en cuidar el proceso y que las críticas siempre sean de manera constructiva, porque lo que nos estamos jugando hoy día es muy relevante, ha costado años de maduración como sociedad y yo espero que nos pueda ir bien en esta tarea. Nosotros desde el Nuevo Trato saludamos todas estas iniciativas de generar estas conversaciones. Las relaciones políticas no son tan distintas al resto de las relaciones humanas, implican conocerse, tender puentes, adquirir confianzas y poder sacar lo mejor de cada uno para poder sacar este país adelante como en las ideas que nosotros defendemos, que la verdad que yo creo que los límites son bastante difusos entre el liberalismo igualitario, el socialismo democrático, la socialdemocracia. La verdad es que hoy día, para la etapa que estamos viviendo como país, creo que las diferencias ideológicas no debiesen ser un freno a construir mayorías diversas, sino que al contrario, van dando la posibilidad de poder nutrir de cada ideología, de cada
pensamiento político, sacar lo mejor de lo nuestro. Súper, muchas gracias Natalia. Yo creo que es súper convergente lo que se ha ido tirando como elementos acá en la conversación. Solo para hacer un resumen, está la pregunta de cómo construimos mayorías para este proceso de transformaciones, cómo la idea de progreso que compartimos en esta mesa se van confundiendo, ¿no? Como los énfasis van siendo algunos puntuales, pero en general pareciera ser que tenemos una voluntad común, ¿no? De poder enfrentar algunos desafíos largos y que habría que poner un foco más potente en cómo miramos los desafíos cortos, ¿no? Ahí pudiera ser que encontráramos más ripio. Se habla también de la necesidad de reflexión y acción política. Y yo creo que es importante, y ahí retomo con Flavia, que fue quien lo planteó de las primeras, digamos, ¿cuáles son los elementos que pudieran ustedes aportar, digamos, en el sentido de la construcción de una mayoría, ¿no? Porque pensamos en un espacio político que hoy día aparece fragmentado formalmente en muchas siglas, en muchas banderas, en muchas identidades. ¿Cuáles son los pasos que a tu parecer, Flavia, deberíamos ir dando para ir superando o caminando más allá de esas identidades que hoy día nos definen, pero que quizás pudiéramos engarzarlas en un espacio político más grande que nos pudiera hacer, digamos, convivir de una manera más permanente en el tiempo, más allá de tener que juntarnos en una lista parlamentaria para una elección puntual, sino que cuáles son ahí los desafíos de ir bajando las barreras y pudiendo encontrarnos en la acción política cotidiana y más contingente. Adelante. Está silenciada. ¡Qué pregunta! Tú me dices que es la receta del Santo Grial. ¿Dónde está? Vamos a buscar el camino para encontrar el Santo Grial ahora que venimos de Semana Santa. O voy a echar mano de otro concepto que también es bíblico, que es cómo ponemos vino nuevo en odres viejos. Cómo la política, los partidos, digamos, se revinculan con la acción política sin romper el contenedor y el contenido finalmente. Y yo creo que, bueno, me faltó un poco, todos hablaron desde puntos de vista, digamos, desde sus partidos. Yo soy de un partido Federación Regionalista Verde, como su palabra, como su sigla lo define. Para nosotros es muy importante decir federación, no frente, como a veces se nos confunde, ya que en el concepto federación hay una descripción también y un marco ideológico, contenido. Nosotros somos un partido que también ha apostado por el repartir el poder y por el visibilizar o por hacer entrar actores nuevos a la política, que son los territorios. Entendemos que la política no se hace sin humanos, sin humanes que habiten esos territorios y sin mirar sistémicamente o integralmente a las personas y su gestión, digamos, del territorio y de los recursos que lo componen. Es imposible, incluso en este rato, la vida, digamos. Y desde ahí, desde los territorios, desde el hacer entrar estos nuevos actores, es que tenemos este desafío de confluir con otras fuerzas, porque lo que a mí más me llama la atención es que habemos tantas siglas, tantos partidos, pero con causas tan hermanas. Son demasiado similares las causas y las bases desde las que nos paramos. Nosotros somos un partido que tiene un origen no marxista, un partido de origen humanista, digamos, y pretendemos ser también una alternativa a esta mirada de la política lineal, donde la gente se ubica en una realidad bidimensional, en una línea entre la izquierda y la derecha. Nosotros creemos que no estamos en condiciones, ni tenemos la opción tampoco de seguir en esa política.
Por lo tanto, la oportunidad que nos da esta mirada desde los territorios de hacer confluir a los distintos actores de estos elementos, digamos, territoriales para construir un camino común o un destino común, es lo que me parece que estamos todos de acuerdo. Ahora, la respuesta, yo lo primero, y para no andar con demasiado rodeo, es que o hacemos una alianza de partidos entre los partidos similares, o tendemos a construir un gran partido, o tendemos a federarnos como fuerzas políticas, pero si estamos en las mismas causas y estamos en los mismos bases doctrinarias, no me parece razonable seguir colaborando con la fragmentación del sistema político. Es bien brutal lo que les estoy diciendo, no es que quiera que hay distintas formas de agruparse, de asociarse. Alemania tiene una súper interesante, donde la democracia cristiana se relaciona con otros partidos que les permite mantener una identidad a través de una lógica federal. En otros lugares, o se puede crear una nueva. Lo que yo quiero señalar es que nosotros tenemos que fortalecer el sistema de partidos urgentemente, porque si no, vamos a seguir colaborando con la fragmentación, con la irrelevancia. Si en este momento el drama es que los partidos políticos somos irrelevantes, no somos capaces ni siquiera de definir un marco de acción lógica para nuestros congresistas. Cada uno se manda solo en el Congreso Nacional. No somos capaces de defender causas, es decir, estamos, insisto, perdiendo el sentido ontológico para el que estas estructuras existen. Entonces, yo creo y desafío, digamos, a que se inicie un proceso de conversación para relacionarnos, para establecer un vínculo más firme y para coordinar las acciones políticas, al menos para iniciar un proceso de convergencia que puede tener, no necesariamente tenemos que ir a trabajar desde las mismas bases ideológicas, sin embargo, sí desde un plan o desde un proyecto común, desde un plan de gobierno, desde unos objetivos políticos comunes. Y creo que ese es lo que te puedo señalar, digamos, a esta pregunta en particular. Lo de la, de acuerdo. Me callo con lo de la Convención Constitucional. No, lo que pasa es que la Ignacia tiene que irse, entonces le vamos a pasar la palabra antes de poder irse porque está agotada con la hora, pero para que nos pueda reaccionar a esto que lanza la Flavia como una provocación, que yo creo que no es tan provocación porque de alguna manera esos elementos ya estaban más o menos dibujados en la conversación. Así que, Ignacia, cuéntanos cómo nos puede aportar tu mirada. Yo creo que se agradecen las visiones de Flavia, como la de Flavia digo, en el sentido de ver que hay una tendencia siempre a disgregarnos y que siempre quizás es mucho más necesario, y sobre todo en momentos como los de ahora, converger y colaborar y juntarnos y no seguir quizás creando partidos en distintos lugares, sino que más bien que las fuerzas comunes puedan ir creando instancias partidistas o bien federaciones o alianzas, en vez de seguir disgregando y dispersándonos aún más. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con esa idea que propone Flavia. Ahora sí, quiero ser muy sincera de que veo que está un poco difícil el escenario. A mí que me tocó de alguna manera vivir recién el hecho de estar en mi partido, que no haya podido continuar, me ha dado un poco de perspectiva, en el sentido que estaba un poquito de independiente hoy día, y me ha dado como un poco de espacio para con mucha calma y reflexionar también de cuáles son aquellos espacios que quizás las fuerzas que estábamos desde Ciudadanos podríamos co-construir con otros. Ya, a mí me gusta mucho esto de lo colectivo, a mí no me gusta
esto de lo individualismo, y creo que la política, lo difícil es hacer los cambios desde adentro, desde las institucionalidades, desde las coaliciones, y no seguir como parándonos frente a pedestales, que esto está lleno de personajes de este tipo que se suben a pedestales y construyen sus identidades a partir de la descalificación de los otros, y a mí particularmente no me gusta ese estilo de política, y siempre he tratado de al menos cuando me tocó dirigir Ciudadanos, tratar de confluir con los demás y construir en colaboración, ¿ya? Ahora, desde esta como independencia que hoy día tengo, veo que no está fácil, porque hay un sector político histórico como fue la Concertación, que después se llamó la Nueva Mayoría, que luego la Unidad Constituyente, que está hoy día como con el prefijo ex, así como ex Concertación, ex Nueva Mayoría, ex Unidad Constituyente, que evidentemente es un espacio muy importante, lo ha sido históricamente en nuestro país, pero que de todas maneras hay que reconocer que es un espacio que está muy terremoteado, ¿ya? Y también vemos esta fuerza muy grande del Frente Amplio y la Apruebo Dignidad, que hoy día más encima tienen el gobierno, y vemos estas dos coaliciones hoy día de gobierno, recuerdo que el Partido Liberal y Nuevo Trato llamaban mucho a esta unidad, me parece que quizás estaban, debo reconocerlo, como tenían una visión asertiva de que había que tener una mayor unidad. Pero claro, esta mayor unidad también es difícil porque son dos coaliciones, no sé, yo veo que está, la verdad, un poco revuelto, ¿ya? Para ser como muy honesta, y quizás es un momento de tener un poco más de calma, de ver cómo se van desencadenando los procesos, cómo se va acompañando al gobierno del presidente Boric para que pueda realizar las transformaciones que tanto la ciudadanía demanda. Y ojalá poder tener la madurez política de ir acompañando los desafíos que hoy día tenemos, porque si uno ve hoy día el Parlamento, claro, seguimos con el ciclo vicioso, como se dice, de los retiros, pero no entramos en el debate más importante, que es la reforma de pensiones, y como que estamos como estancados. Entonces, yo creo que es un momento para, de todas maneras, tener calma, ver cómo se van desencadenando los procesos, cómo se van generando distintas alianzas, uniones, desde las fuerzas progresistas, pero sí veo que todavía seguimos en un momento quizás post-estallido que se está todavía redibujando el naipe. Esa es como mi visión, ¿ya? Súper. Y para cerrar un poco, claro, obviamente cuando hay estos periodos históricos es una oportunidad, siempre hay que verlo desde el lado de la posibilidad de construir, y siempre desde la posibilidad de generar estos caminos, pero claro, no tenemos que hacernos cargo de la realidad, y la realidad yo la veo que hoy día está compleja. Y quería solamente cerrar con una idea del proceso constituyente que me quedó de la última instancia del panel, de la pregunta anterior. Quizás sería muy bueno plantearnos seriamente la posibilidad de que haya más plazo, ¿ya? Para el proceso constituyente. Ahí Vlado, que es parlamentario, probablemente puede tener, puede opinar de esto. Yo sé que allá están hablando del plebiscito de salida, que es el 4 de septiembre. Yo creo que sería bien oportuno y bien positivo para el proceso quizás darle un poco más de pausa, un poco más de calma, un poco más de plazo. Yo creo que ese plazo de los 6 meses, no sé a qué se le habrá ocurrido, pero a mí me parece que es un plazo que realmente no es, no es consistente con la envergadura de un proceso como el que estamos viviendo. Y eso es lo que me gustaría quizás proponer derechamente, de que haya un mayor plazo para repensar algunas cosas y darnos la posibilidad de un debate un poquito más profundo. Eso. Súper, gracias Ignacia. Vamos al tiro con Vlado. Pensando en esto que lanza Ignacia sobre como el proceso de convergencia, el dibujar un espacio político, quizás no necesariamente desde los partidos, porque las estructuras de partido también viven un fuerte cuestionamiento hoy día desde la sociedad. Un poco lo que nos decía por acá Carlos Mena, ¿no? El tema de que
Los partidos tienen que estar vinculados a fuerzas sociales significativas, tienen que tener proyectos, tienen que tener programas. Y vemos que recientemente las personas se agrupan no por programas necesariamente, no por grandes ideologías, sino que también a veces por causas concretas que le comprometen en una pura dimensión. Y en esa pura dimensión nada más, y no en otras. Entonces se hace un poco más difícil, ¿no? En estos tiempos que vivimos, además donde los partidos no son necesariamente estas estructuras que nos enseñaron en la universidad, donde está el Estado en un lado, la sociedad en otro, y los partidos son esta cinta transportadora. Las personas cada vez más interpelan directamente a las autoridades, al mismo Estado, generan sus movimientos, generan sus causas, las movilizan, inciden en la agenda de las políticas públicas, y quizás los partidos tienen que ubicarse desde otro lado, o los espacios políticos, o las fuerzas políticas se tienen que ocupar de otras tareas quizás, ¿no? En sociedad, no necesariamente de ir guiando o arreando como ovejas, sino que también proponiendo formas de juego político innovadoras, quizás que salgan un poco de los esquemas. Entonces, solo para poder encuadrar la conversación, ¿qué marcos, qué bordes tiene esta idea de un espacio político común desde el progresismo que colabore tanto al proceso de transformaciones, pero que también se genere una identidad propia, digamos, que aúne a un mundo que quizá hoy día se siente huérfano, carente de representación, y esto en el marco de cuáles son también aquellas metas que nos podrían agrupar en un espacio común para poder dar frente a estos desafíos de corto y de más largo plazo. Vlado, te cedemos la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, a ver, creo que bueno, nosotros insistimos mucho desde el Partido Liberal y desde Nuevo Trato con esta idea de construir, como decía Ignacia, una mayoría parlamentaria que soportara al gobierno, y por lo tanto se fue acuñando esta idea de dos coaliciones y un gobierno, que entiendo que también Natalia Pergentil la proponía así explícitamente, y creo que en buena hora el presidente Boric asumió esa tarea de liderar una mayoría parlamentaria. Es difícil con todas las complejidades que esto tiene, pero al menos sin vetos, ¿no? Y eso creo que fue potente. La reunión entonces entre izquierda y centro-izquierda en un mismo gobierno era algo que no estuvo para nada firme al inicio de la post-segunda vuelta. No estuvo afirmado esa idea, hasta que finalmente el presidente toma una decisión, la correcta creo yo, y genuina además en su caso, y entonces termina abriéndose este escenario. Ahora, también es cierto, y alguien me decía, las coaliciones se terminan forjando a fuego lento. Es decir, la concertación también fue producto de una larga lucha de 17 años entre socialistas, demócratas cristianos, radicales, bueno, y tantos otros, PPD, ¿no es cierto?, a finales de la dictadura, que tuvieron que luchar en las calles, en las universidades, en distintos lugares, y eso fue construyendo una complicidad generacional y no generacional, pero que fue poderosa al momento de gobernar. Me da la impresión de que en este caso hay que darle tiempo para que estas dos coaliciones terminen en una. Es la idea que nosotros siempre hemos dicho. Ahora, creo que es cosa de tiempo que esas confianzas se comiencen a producir, ¿no? Votaciones como la de hoy, quiero decir también, ayudan o distancian esta idea posible de una gran coalición, ¿no? Creo que es parte de lo que se tiene que comenzar a cocinar a fuego lento, ¿no? Sin tener miedo de usar la palabra cocinar. Creo que esto sí que hay que cocinarla a fuego lento. Realmente hay que producir una complicidad, entonces creo que eso está bien que sea así. Ahora, respecto a los partidos, y la pregunta de Rodrigo, yo creo que la sociedad chilena se ha repolitizado después del estallido social. La gente se dio cuenta de que lo que se discute en el Congreso sí que tiene que ver con su vida, y la repolitización, sobre todo a las nuevas generaciones, abre un tremendo espacio para los partidos. Yo veo, por lo menos en el Partido Liberal, como todas las semanas ingresan nueva gente, la mayoría jóvenes, buscando, y nosotros siempre le hacemos la inducción en la pregunta de por qué llegan acá. Y una de las respuestas más comunes es que después del estallido social me hice la pregunta de cuál es mi domicilio político. Y lo terminé de responder aquí en el Partido Liberal. O sea, creo que hay mucha gente haciéndose esa pregunta hoy día. Entonces,
digamos, después del estallido social, soy cada día más optimista que los partidos pueden jugar un rol en la sociedad. Antes estaba bastante más pesimista, hoy día creo que es perfectamente posible. Perfectamente posible. Entró el hijo de la Ignacia. Bueno, eso, soy optimista de que las organizaciones políticas van a ir tomando mayor fuerza en una sociedad que comienza a discutir sobre su futuro en serio. La hiperestabilidad que vimos durante la transición, que era producto también de una especie de cohabitación forzada, ¿no? Producto de las reglas constitucionales, de casi de cogobierno de la minoría. En este caso, creo que vamos a volver a un espacio de menos de democracia tutelada y vamos a entrar en un diálogo y un debate más genuino sobre qué queremos, cuál es el proyecto de sociedad, en fin. Y eso va a revitalizar los partidos, no tengo mucha duda. Eso. Súper. Nueva politización y lo que viene. Natalia Castillo, cuéntanos cómo reaccionas tú a esta ronda que ha habido y cerramos con Natalia Pergentili porque ya estamos casi llegando a la hora. Está silenciado. Ahí sí, y es difícil Nice. callarme. Bueno, yo creo que primero la crisis de los partidos políticos, como esta desafectación que se generó entre los partidos y la ciudadanía propiamente tal, yo también, al igual que el Vlado, de hecho creo que lo hemos conversado alguna vez, creo que estamos en un momento en que eso se podría revitalizar. En volver a tener partidos políticos que sean espacios no solamente de administrar un gobierno o participar de ciertas estructuras, sino que sean espacios donde se esté pensando en cuáles van a ser los desafíos del futuro, y en ese sentido creo que ahí hay una cancha donde no se está jugando, un poco por desafección de la ciudadanía, pero también porque los propios partidos de alguna manera renunciaron también a ejercer esa función dentro del espacio de la discusión política. Creo que es muy importante el recambio generacional, pero no en el sentido de ahora, no sé, de tal edad para acá la llevamos y los mayores no, sino que sea una construcción en tomar también las experiencias, porque uno con la experiencia aprende las cosas que hay que hacer y también las cosas que no hay que hacer para no repetir los errores, y creo que eso es parte del conocimiento que es lo más importante, al menos para mí. Yo siempre trato de buscar el contraejemplo de aquellas cosas que creo que no hay que volver a repetir para poder seguir avanzando. Y por último, yo creo que lo otro que hay que repensar, esta palabra se puso un poquito de moda después de lo que declaró la primera dama a propósito del rol de la primera dama, es en cuáles van a ser esas estructuras también. Creo que la rigidez que hoy día tienen los partidos políticos probablemente no es el instrumento más idóneo ni más convocante. Nosotros somos parte de un movimiento del nuevo trato, donde es bien curioso, porque fíjate, yo de hecho renuncié a un partido político de los nuevos, a Revolución Democrática, y formé parte de esta plataforma, pero es muy curioso porque es una plataforma de independientes con personas que tienen en su gran mayoría formación muy militante y formación de proyecto colectivo. Como que ya no, al menos desde la experiencia que yo he vivido en mi camino como independiente, es que finalmente también dentro del grupo de las personas que son independientes hay ganas de generar fuerza colectiva. Y yo creo que las estructuras de los partidos, y por eso esas personas, siendo socialista democrática, liberal igualitaria o socialdemócrata, no han ingresado a ninguna fila, sino que han elegido otro tipo de plataforma, porque son las estructuras las que no se están poniendo al día. Y ahí hay un montón de desafíos para los partidos, la democracia interna, en cómo se toman las decisiones, en cómo también vamos terminando con esta estructura patriarcal de toma de decisiones que va mucho más allá de a cuántas mujeres tú tienes en la directiva. Tienen que ver en cómo se toman las decisiones, en la verticalidad muchas veces que tienen los partidos, en esto que hay una persona que es como el controlador, digamos, y se deja de tener una discusión en los espacios de base.
se deja también de recoger muchas veces la experiencia de las personas más allá de las capacidades profesionales, como que se arman dos partidos paralelos, uno que son los territorios, otro que son donde están los grandes pensadores, digamos, discutiendo las políticas públicas, y se pierde un poco esa combinación de que todas las personas tienen desde sus distintos ángulos y capacidades la posibilidad de aportar a un proyecto colectivo. En algún momento, la Concertación, por ejemplo, tuvo un proyecto colectivo que era principalmente recuperar la democracia. Y ese proyecto colectivo, creo yo, que en nuestra historia es el último gran proyecto colectivo de las fuerzas progresistas que fue exitoso. A mí no me gusta, yo soy muy crítica, puedo ser muy crítica de lo que fue la Concertación en ciertos aspectos, pero creo que el proyecto fue muy exitoso en cuanto a su principal cometido, que era recuperar la democracia. Después de ese proyecto político, no hay otro proyecto político de esa envergadura. Incluso en el gobierno, por ejemplo, de Gabriel Boric, hay un proyecto político, pero es un proyecto político dentro de los márgenes de su coalición que no tiene mayoría. Por eso es necesario incorporar otra coalición. Pero aún incorporándose esta otra coalición, sigue sin ser un proyecto colectivo mayoritario, porque siguen faltando votos en el Congreso para hacerlo más pragmático, y porque sigue habiendo una desafección con ese proyecto político que creo que es lo más importante al final, como la batalla cultural. Y creo que este momento, a propósito de este proceso constituyente y de que este gobierno rompe con varios tradiciones, digamos, que se habían venido repitiendo, nos hace pensar un poco fuera de la caja, nos da una oportunidad para buscar a todas esas fuerzas progresistas que están, que existen y que somos mayoría, y poder generar ese nuevo proyecto político país que se le ofrezca como una alternativa al pueblo de Chile. Y que dejemos de diferenciarnos tanto por identidades, y que empecemos también a confluir en cuáles son esas ideas, fuerzas que nos van a permitir construir esas mayorías. Y eso con el Vlado, que es con quien tengo una afinidad política, digamos, estamos en la misma plataforma con el Nuevo Trato del Partido Liberal, somos aliados, venimos del Frente Amplio, siempre lo conversamos. O sea, crear mayoría no es solamente juntar votos, sino que es buscar cuáles son esos elementos que no deben ser tan difíciles de encontrar, y que finalmente nos vamos entrampando en la discusión por las identidades, por tratar de cuidar ciertas parcelas de poder, que finalmente hace que entre todos vayamos perdiendo, además, la posibilidad de ejercer el poder de manera mucho más colectiva. Y esa forma de ejercer el poder no está, o sea, está muy ligada también a terminar con las estructuras patriarcales. Son cuestiones que de repente parecen media diferentes, pero tienen que ver con lo mismo. La forma en cómo desde el feminismo se toman las decisiones son muy distintas a las fórmulas como se han tomado en el sistema patriarcal. Desde el feminismo, la máxima, la lógica es la colaboración, es el empujar juntos un solo proyecto, y no en estar en estas disputas chiquititas que al final son de corto plazo y no generan transformaciones en las sociedades como la que espero yo que todos los que estamos acá queramos generar. Súper, gracias Natalia. Y vamos con Natalia Pergentili. Reacciones a esta ronda que hemos tenido de reacciones. Yo creo que para lograr, o sea, comparto la idea de que uno tiene que trascender a una fuerza mayor. Yo creo que por muchos años la épica de la Concertación, que tenía este clivaje de democracia versus dictadura, hizo que muchas personas, más que sentirse militantes de algunos partidos, los primeros años se sintiera concertacionista, porque lo que estaba al frente era mucho mayor. Y yo siento que a nosotros nos ha costado quizás, y que tiene que ver con que somos otra generación que no padeció los horrores que padecieron aquellos que después se juntaron en función de algo, porque lo que habían perdido era mucho. Entonces yo siento que nosotros hemos tenido un egoísmo propio de ser una generación que ha crecido con todas las libertades, en el sentido de cómo dejamos de lado ciertas individualidades y cómo generamos ese nuevo no, o sea, ese no que en su minuto
hizo factible generar un proyecto político como la Concertación con todas sus luces y sombras, pero era un proyecto político más que una alianza electoral. Yo creo que nosotros tenemos al frente, y lo hemos tenido hace muchos años, y el estallido nos lo puso ante los ojos, digamos, si es que no lo queríamos ver, que el nuevo no, a mi juicio, de este siglo y de este tiempo, que nos obligue o que nos invite más bien a poder tener esta reflexión, es la desigualdad. Y en ese contexto creo que la pregunta sobre lo que viene, a mi juicio, es la siguiente. ¿Estamos disponibles todas las fuerzas que tenemos más acuerdos que disensos en poder coexistir en función de este clivaje de este siglo, que es la desigualdad, como en su minuto fue la libertad versus la dictadura? Y si la respuesta es sí, tendremos que dejar algunas individualidades de lado, tendremos que ser generosos, ceder espacios, ceder poder, y eso es muy complejo. Pero creo que si no nos hacemos esa pregunta y no la debatimos con profundidad y con sinceridad, porque también es legítimo que un partido o un movimiento diga, no estoy disponible, pero eso hay que confrontarlo, porque creo que finalmente no nos puede seguir pasando lo que nos pasó. Recuerden ustedes ese espectáculo tan terrible cuando nosotros, digamos, la centroizquierda y la izquierda éramos mayoría en la Cámara de Diputados, y tuvimos un presidente de la Cámara de derecha, porque fue más importante nuestras individualidades que entender que éramos mayoría, que teniendo diferencias, disenso, etcétera, teníamos un espíritu que era mayoría, y eso no fue suficiente. Por lo tanto, mientras no seamos capaces de hacernos la pregunta respecto de si estamos disponibles a enfrentar este nuevo clivaje tan relevante, quizás como el del 88, poder dejar de lado ciertas individualidades, entender que tiene que haber un recambio generacional, pero también un recambio de prácticas y de ética de las relaciones, no vamos a poder tener un proyecto político más allá de alianzas electorales que pueden tener mayorías sociales y políticas momentáneas, pero que son muy frágiles. Entonces yo creo que la tarea no es solo nuestra. Esto es una tarea que tenemos que hacer junto al Frente Amplio, junto a muchas otras fuerzas, y separar la paja del trigo y sincerarlo. Quizás es muy difícil hacerlo en tiempos donde además hay que gobernar, pero si no lo hacemos pronto, los disensos y estas individualidades malentendidas van a seguir haciendo heridas en esta construcción de dos coaliciones que todavía no termina de cerrar. Por lo tanto, yo creo que es mejor asumir que tenemos un debate profundo y difícil por delante, pero hacerlo, porque creo que el no hacerlo nos va a condenar a pegarnos con moco en cada una de las elecciones y no tener un proyecto robusto que haga que lo que nos una sea mucho más que lo que nos separa. Y creo que en un proyecto hacia combatir la desigualdad, hacia instalar un sistema de seguridad social en serio, otra matriz productiva, etcétera, es algo que de verdad, a mi juicio, hace que ninguno sobre, ni los viejos, ni los jóvenes, ni el partido A, ni el partido Z, ni tu partido que se mandó tal cagado o no, etcétera. Creo que es demasiado grande la tarea que tenemos, es demasiado el peligro que corremos, y creo que eso nos debería hacer reflexionar en al menos buscar los espacios para tener estas conversaciones y hacernos estas preguntas entre todos. Bueno, se ha dicho gran parte de lo que queríamos que se dijera en un foro de estas características. Tratarnos con pitilla, propone Daniel del Río, podrían haber otras formas de unir este espacio político en común. Bueno, vamos entonces a darle un cierre a este espacio de conversación, porque evidentemente ya llevamos 1 hora y media aquí y está muy buena la conversa, pero la idea es que dejemos material para adelante. Este es un ciclo que recién parte hoy día, vamos a seguir analizando el ciclo político con otras actorías, como se usa ahora, actorías políticas, líderes, lideresas. Muchísimas gracias a Flavia Torrealba, de la Federación Regionalista Verde, Natalia Castillo de Nuevo Trato, a Ignacia Gómez, de Ex Ciudadanos,
Vlado Mirosevich del Partido Liberal y por supuesto Natalia Periantilli Domenech del Partido por la Democracia. Invitarles vamos a subir este diálogo a nuestras redes sociales, a poder mirarlo, si que se les queda alguna idea ahí pendiente, y a continuar conectándose a todas nuestras actividades. Desde luego, muchísimas gracias a las 25 personas que nos estuvieron mirando durante toda la transmisión. Muchas gracias a ustedes también por estar, y nos seguiremos encontrando. Un abrazo muy grande y que estén muy bien, sigan cuidándose, por favor. Chao, muchas gracias.